Y la discusión por el aumento del sueldo mínimo ha causado diferencias incluso al interior del Ejecutivo. Sin embargo, durante esta semana la Cámara aprobó un reajuste escalonado que llegaría a los 26.000 pesos en 18 meses. A ver, queremos conversar más acerca de este tema. Nos acompaña el presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes, Germán. Gracias por la invitación. ¿Cómo ven ustedes primero esta discusión que se generó durante estos últimos días? A nosotros nos parece preocupante el segundo incremento más bajo en 25 años del salario mínimo, que además, como tú bien señalás, va a llegar a los 276.000 pesos. O sea, estos 26.000 pesos se van a incrementar en 4 etapas. Ahora, 1 de julio, 1 de enero de 2017, 1 de julio del 2017, llegando hasta el 1 de enero de 2018. O sea, en un periodo de 18 meses, poco más de un año y medio, a nosotros nos parece un poco impresentable, sobre todo porque la misma OCDE, que a nuestros políticos les gusta tanto hablar de la OCDE, ha señalado que el sueldo mínimo que Chile tiene hoy día no permite salir de la línea de la pobreza. Y hay estudios serios que establecen que por lo menos 1 millón de chilenos, como mínimo, reciben el sueldo mínimo. Por lo tanto, a nosotros nos parece preocupante que esta política esté supeditada todos los años al ambiente, porque tenemos un problema económico. Nosotros queremos ser claros en esto, no es un problema solamente de la economía, es un problema político, de cómo superamos de una vez por todas el problema de la distribución del ingreso, que Chile es sin duda uno de los países con la peor distribución del ingreso a nivel mundial. Pero ¿cómo se soluciona eso pensando en que justamente los que tienen que hacer cambios para que eso se redistribuya, o se baje en sueldo, o se suba la barrera, el piso, en fin, son los mismos que muchas veces están en el Parlamento y que no están dispuestos a veces a discutir ese tipo de temas, o lo discuten de una manera tan como en la nebulosa que finalmente terminamos en esto? Porque, insisto, redistribución del ingreso se viene hablando hace 10 años y terminamos con un aumento del salario mínimo que, por mucho que digan que es un esfuerzo, 176.000 pesos en 2018, con eso no vive nadie. Efectivamente, nosotros creemos que el problema radica no en, como han planteado algunos parlamentarios, en bajar las dietas parlamentarias y de los ministros. Nosotros creemos que hay que nivelar hacia arriba. O sea, efectivamente, hoy día la diferencia entre un salario mínimo y la dieta parlamentaria es 37,6 veces un salario mínimo, lo que a nosotros nos parece una vergüenza, pero creemos que hay que nivelar hacia arriba. Nosotros valoramos, por ejemplo, los anuncios y el emplazamiento que ha hecho el obispo Goich para que tengamos un salario mínimo de 400.000 pesos, aunque creemos que se queda corto. Pero lamentablemente nuestra clase política se demora 10 años en tomar en cuenta estas consideraciones. O sea, el salario mínimo del 2000 partió a la discusión en el 2007 más o menos, respecto al sueldo ético de 250.000 pesos, y recién lo tuvimos hace un par de años. Entonces nosotros creemos que es hora de que la discusión, ya se cerró la discusión para este año y hasta el 2018, pero hay que comenzar a discutir un mecanismo que permita establecer un salario mínimo año a año. Tal como se hacen los cálculos, por ejemplo, para el pasaje Transantiago, que exista un binomio que nos permita establecer, considerando la canasta, etcétera, y que además considere la realidad de las regiones. Pero ¿cómo se puede discutir un piso para ese sueldo mínimo? Porque en el fondo podemos llegar a un binomio que finalmente vaya aumentando todos los años, pero finalmente la base que tenemos actualmente es muy bajo por sobre la realidad de lo que significa vivir en las distintas ciudades de nuestro país. Entonces, ¿por dónde se saca el recurso económico finalmente? Es que el recurso económico ni siquiera sale del Estado, seamos claros. Este es un recurso económico que lo que busca el salario mínimo es regular el salario de quienes se desempeñan en el mundo privado. O sea, lamentablemente, ves que se discute el tema del salario mínimo, siempre hay excusas para no subirlo. Que la realidad internacional, el chantaje de que va a aumentar el desempleo, etcétera. Pero nosotros insistimos que este es un problema político, no es un problema económico, es un problema de decisión política de avanzar hacia salarios que sean más justos, salarios que permitan a la gente efectivamente vivir. Hoy día, con el salario mínimo, es 1 kilo de pan diario, 2 pasajes en bus y un arriendo de cerca de 130.000 pesos. O sea, no hay para vestirse, no hay para educarse, no hay para salud. Entonces nosotros hacemos un llamado a la clase política a tomarse esto en serio. O sea, hoy día muchos dicen, no, lo que pasa es que si afectamos el sueldo mínimo, afectan las pequeñas empresas. Esto es falso, esto es falso. De hecho, un 18% de los trabajadores que se desempeñan en las grandes empresas, las empresas de Pullman, las empresas de Walmart, por ejemplo, reciben el salario mínimo, y son las grandes empresas las que están hoy día pagando salario mínimo también, y hay estudios serios sobre el tema. Entonces, seguir
diciendo que esto es solamente para proteger a la pequeña empresa, nosotros nos parece que es una mentira y hay que decirlo con todas sus letras. ¿Usted cree que se está jugando con la gente entonces? Claramente se está jugando con la gente. Nosotros creemos que no hay una voluntad política real para mejorar los salarios, no hay una voluntad política real para apuntar también hacia un salario mínimo regional que considere el costo de vida distinto que tienen nuestras regiones. O sea, si queremos apuntar a una descentralización real, también tenemos que considerar que las regiones tienen un costo de vida distinto al que tiene Santiago. Porque abordando ese tema, claramente el que está viviendo un invierno en estos momentos en la región de Aysén y que tiene que gastar no sé cuántos metros cúbicos de leña para poder calefaccionarse durante el invierno eventualmente, o otro tipo de combustión, y gana 260 lucas, la verdad, 276 pensando en el 2018. En el 2018. O sea, es inviable en ese sentido, desde el punto de vista económico. Insisto, ¿es solamente político, es solo económico, o también hay un tema de conciencia ciudadana por parte de los empresarios de pagar un sueldo que sirva para algo? A ver, es que una cosa es la política pública que busca garantizar que los ciudadanos tengan, que los trabajadores tengan las condiciones mínimas para poder desarrollarse. Por eso existe un sueldo mínimo, en el fondo, para garantizar, sí, porque no todos los empresarios tienen la conciencia social que debieran tener, y ni siquiera una conciencia social, es un tema de justicia, de retribución al trabajo que realizan los trabajadores, para que estas empresas tengan los resultados económicos que tienen finalmente. Ahora, efectivamente, cuando hay emplazamientos como el de los Bispo Goich, que ha sido quien ha liderado la idea de un salario ético, efectivamente lo que hay ahí es un emplazamiento ético al empresariado, y particularmente al empresariado católico, a considerar la necesidad de que sus trabajadores tengan un sueldo digno. Pero ojo, y nosotros ahí también hacemos un llamado a la Iglesia. La Iglesia católica que hace estos llamados tampoco paga sueldo ético a sus trabajadores. Entonces tenemos al cura Gatica, que predica y no practica. Entonces nosotros también hacemos un emplazamiento en ese sentido a la Iglesia católica. ¿Quiénes son los encargados, perdón, en cuanto a la sociedad, de generar este movimiento, generar este llamado de atención a todos? A autoridades, hablo políticas, hablo dentro de una misma empresa, en fin. Porque lo reflejo en este escenario, o con este hecho. El día miércoles, jueves, no recuerdo muy bien ya el día, pero cuando se anunció ya que se había aprobado el sueldo mínimo, salieron los políticos ahí en masa frente a los medios de comunicación, la ministra de Trabajo, todos a decir, ¿sabe qué? Sabemos que esto no es el esfuerzo que todos quisieran, pero logramos un buen acuerdo, un buen... Perdón, eso no es nada. O sea, si empiezan a ponerle calificativos de positivos a ese tipo de sueldo que están en este momento discutiendo, mejor que se queden callados por la cuestión. Yo invitaría a la ministra del Trabajo a vivir un mes con lo que vivió. A lo que voy yo, que si está ese sentimiento de que se está tratando de hacer algo bueno, cuando esa persona que vive con esas 200 y tantas lucas, la verdad es que escucha eso y le da hipo, y perdón que se lo diga de esa manera, ¿cómo logramos cambiar la mentalidad de esas personas que están anunciando, que son los que votan, que son los que legislan, cuando finalmente hay tanta distancia entre lo que dicen y lo que hacen versus la realidad de muchas personas? Es que efectivamente yo creo que ahí la responsabilidad es nuestra como ciudadanos. Cuando nosotros elegimos a nuestras autoridades, también tenemos que poner ojo en cómo han actuado a lo largo de su historia. Yo te insisto, o sea, yo llamaría a la ministra del Trabajo a que viva un mes, no más que eso. La desafío a que viva un mes con el salario mínimo. Y le aseguro que su percepción va a cambiar. Lo que pasa es que nuestros políticos están absolutamente desconectados de la realidad, han sido incapaces de darse cuenta que las cifras que manejan muchas veces están envueltas en lo que denominamos el promedio. Nicanor Parra hablaba, si tenemos 2 panes, tú te comes 2, yo no me como ninguno, pero en promedio es un pan para cada uno. En Chile eso es lo que pasa hoy día. Trabajamos en base a los promedios, pero no hacemos carne las cifras, no conocemos la realidad, no le ponemos nombre. Cuando alguien por ahí hablaba de la señora Juanita y trataba de encarnar un poco la política pública, yo creo que nosotros tenemos que volver un poco a eso. A que las autoridades vean en las personas cuál es efectivamente la política pública que están implementando. Porque en definitiva los números dan para mucho cuando uno está sentado en el escritorio, pero cuando se sale a la realidad, cuando se conoce a la gente, cuando se hable, cuando se vive la frustración, yo te llevo a otro punto, que son, por ejemplo, las pensiones. Nosotros estamos hablando de que no solamente tenemos que tener sueldo ético, deberíamos tener pensión ética. Hoy día nuestros pensionados viven con un 32% de lo que es un sueldo mínimo. O sea, sobreviven. Ellos definitivamente están bajo la línea de la pobreza. Y nadie dice nada con respecto a esos pobres viejos que hoy día, con suerte, tienen para una taza de té, porque la mayor parte de sus ingresos se van en medicamentos, porque la salud tampoco está cubierta. Ahora, vaya todas estas críticas que se están realizando en esta conversación, ¿qué modelo internacional hay de países que hayan vivido nuestra realidad, de que estamos viviendo ahora, pero que ellos la hayan vivido, no sé, 15, 20, 30 años atrás,
que hayan tenido como modelo exitoso cual Chile debiese poner foco y decir, ¿sabes qué? Este es el camino que eventualmente debiese. Es que mira, por ejemplo, tenemos países como Polonia que hoy día tienen un PIB muy similar al nuestro, y su salario bordea los 440.000 pesos, el salario mínimo. Alemania implementó el salario mínimo por hora, hace muy poco, y la baja del desempleo es de un 6,2, la más baja desde la reunificación de Alemania. Entonces nosotros vemos que acá, insisto, es un tema de voluntad política. Lamentablemente a nosotros nos han instalado en el temor de que si aumentamos los salarios van a aumentar los desempleos. Nosotros creemos que eso no necesariamente tiene que ser así y que el gobierno tiene que actuar, y que en zonas extremas como Aysén, como conversábamos, además el gobierno, el Estado tiene que ayudar a implementar fórmulas que permitan complementar estos salarios mínimos para dar una efectivamente calidad de vida y además poder descentralizar el país. O sea, no esperemos que los chilenos se vayan a las zonas extremas a hacer patria con este tipo de salarios. Por eso la mayoría de los chilenos hoy día están instalados en la región metropolitana, porque en teoría acá hay mejores oportunidades de trabajo y de salario. Daniel Ibáñez, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Bueno, hacemos una pausa hasta ahora cuando son las 4:20 y ya volvemos.